nosotros, por darnos la oportunidad, Señor, de estar reunidos, Padre, en tu nombre, por darnos la oportunidad, Señor, de entender, Dios, que tú eres lo mejor, Dios, que en ti, Señor, a los pies de la cruz, Señor, podemos encontrar, Señor, vida, salvación, dirección a nuestras vidas, Padre. Hoy, Señor, venimos aquí, Señor, a los pies de la cruz, Dios. Y eres tú, Señor, de quien hoy queremos hablar. Y eres tú, Señor, a quien hoy queremos honrar y magnificar, Dios. Entendemos, Señor, que ninguna ideología humana, Señor, ninguna filosofía humana, Padre Santo, ninguna situación, Dios, que tenga que ver con nosotros, Dios, nos ayuda, sino solamente tu palabra santa, bendita, Dios, agradable, Señor, ese pan, ese maná que descendió del cielo, Padre, para alimentar nuestro corazón y nuestro espíritu. Y el día de hoy, Señor, así estamos, delante de ti, Señor, a tus pies, a los pies de Cristo, Señor, el cual, Dios, murió por nosotros en la cruz y del cual hablamos el día de hoy. Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre. Bendito seas, Jesús, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues bueno, Números capítulo 16, versículo 36 al 40. Bueno, para recapitular un poquito de qué estamos hablando de un grupo musical que se llama Coré y los rebeldes del desierto, ¿no? Así, Coré y los rebeldes del desierto. Bueno, Coré y todos aquellos, los 250 hombres que estuvieron con Coré y se enfrentaron a Dios directamente, porque es algo que hemos estado platicando una y otra vez. Se enfrentaron a Dios directamente, a la autoridad, desafiaron la soberanía y la autoridad de Dios. Así, prácticamente escupieron el rostro de Dios, diciéndole: tú no puedes, tú no sabes, tú no eres, Señor. Yo creo que tú has decidido mal, Dios. Y entonces hablamos de que Coré y todos esos hombres, 250 hombres, Datán, Abiram, todos ellos fueron y llevaron incensarios delante de Dios. Y delante del tabernáculo. Y entonces llevaron sus incensarios y dijo Moisés: vamos a probar con quién está Dios. Si todos estos hombres mueren como todos los demás hombres mueren, de viejitos o de alguna enfermedad o después de mucho tiempo, entonces sabemos que Dios no está conmigo, dijo Moisés. Pero si el día de hoy la tierra se abre delante de sus pies y caen vivos al Seol, entonces ustedes sabrán que Dios ha tomado la decisión de estar con Aarón y con Moisés, conmigo. Y entonces saben cómo va a estar el liderazgo y saben qué fue lo que Dios dijo, qué fue lo que Dios estableció. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Te acuerdas? La tierra se abrió y se tragó a Coré, a Datán, a Abiram y a todos sus pertenencias también se los tragó la tierra. Y dice la palabra que descendieron vivos al Seol. Ahora, fíjate bien algo. El Seol y el infierno no es lo mismo, ¿ok? Son cosas diferentes. En el Antiguo Testamento no había esa idea de infierno hasta que Jesús la trajo. No había esa idea de infierno, había la idea del Seol, el lugar de los muertos, ¿ok? El Seol era el lugar de los muertos. Entonces, para los judíos o para los hebreos, el Seol iba a cualquier tipo de muerto, o el que se haya portado bien, el que se haya portado mal. Solamente era el lugar de los muertos, nada más, ¿ok? Pero bueno, ese es parte de otro estudio. Después platicamos acerca de eso. Entonces descendieron vivos al Seol, al lugar de los muertos, y entonces la gente vio qué fue lo que había pasado y de parte de quién estaba Dios. De parte de Moisés y de Aarón. Y no solamente eso, sino que los 250 hombres que estuvieron con Coré, con Datán y Abiram, cayó fuego de Dios y los consumió y los quemó a todos, ¿no? Los hizo carnita, los hizo chicharrón a todos estos 250 hombres. Híjole, fue una situación digna para la nota roja, yo creo, de aquel entonces. El Egipto y la nota roja, o Israel, fue algo muy, muy feo. O sea, no me quiero ni siquiera imaginar cómo estuvo el asunto, ¿no? Pero bueno, ¿a dónde lleva esto? ¿Por qué hablamos de esto? ¿O por qué platicamos de esto que pasó? Mira, la insatisfacción. Es algo que hemos platicado durante quién sabe cuántos meses. La insatisfacción de Coré, la rebelión, la incredulidad, la murmuración llevaron a Coré y a los rebeldes del desierto a la misma muerte. Unos siendo tragados por la tierra y llevados vivos al Seol, y otros siendo quemados por el fuego de Dios.
Pero al final de cuentas, el resultado del pecado sería evidente, sería manifiesto. No hay duda de eso. El resultado del pecado siempre va a ser la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces no podemos evadirlo. No podemos irnos a ninguna parte. No podemos ir a un lugar diferente. No podemos, como mucha gente lo ha hecho, ¿no? Ha intentado irme a otra religión para evadir las consecuencias de lo que yo soy, de mi pecado. No se puede. A final de cuentas, siempre el pecado alcanza al ser humano. Dice Números capítulo 32, versículo 23. Ahí lo tienes adelantito. Números 32, 23 dice lo siguiente. Números 32, 23 dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Y sabed que vuestro pecado, ¿qué dice ahí? Los alcanzará. Vuestro pecado los va a alcanzar. El pecado siempre nos alcanza. Dice el libro de Proverbios, no podemos tomar fuego en nuestro seno sin quemarnos. O sea, no podemos entender, no podemos pensar que equivocándonos, pues, es que Señor, me equivoqué, no pasa nada. No, es pecado en nuestras vidas. No podemos pensar o siquiera imaginar que ese pecado en nuestras vidas nos va a favorecer. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice lo siguiente, lo que acabamos de decir. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Gálatas 6, 7 y 8. Vamos a leerlo todos juntos, ¿te parece? Gálatas 6, 7 y 8. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Del Espíritu segará vida eterna. El pecado no trae nada bueno a nuestras vidas. Por más que tú y yo le querramos poner moñitos, lo querramos lavar, lo querramos poner perfumito al pecado y decir, es que fue un desliz. Es que fue una equivocación. Es que fue un errorcillo. Es que no me di cuenta. Y es que, pues, usted disculpe. Por más que querramos disfrazarlo de algo bonito, para no tener responsabilidad sobre eso, siempre va a ser pecado. Y el pecado delante de Dios no puedes enchularlo, no puedes hacerlo bonito. O sea, delante de los hombres decimos, hay una mentirita piadosa. Es que mira, pues ¿qué le decía, no? Tuve que decirle una mentira para que no se sintiera mal. Es que tuve que mentirle para que no se pusiera peor o cosas de esas, ¿no? Es que mira, iba a estar peor el asunto. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? Pues ¿para qué nos complicamos la vida? Pero sigue siendo pecado. Entonces, cuando tú y yo mencionamos al pecado en nuestra vida como debe ser, es pecado, no es una equivocación, no es un desliz. Cuando entendemos eso, el asunto es que mucha gente, muchos de nosotros, evadimos responsabilidades. Y entonces, así como que, pues sí, pero es que, pues, él también tuvo la culpa, ¿no? Pues sí la regué, pero lo que pasa es que la otra vez pues estaba haciendo mucho sol y se me metieron muchas motos y pues hice lo que tuve que hacer y pues ni modo, ¿no? O ¿sabes qué? Pues es que, ¿cómo te explico de que toda mi vida ha sido una vida muy tortuosa, una vida muy fea y pues es que pues así he sido siempre? O sea, y tratamos de evadir responsabilidades. Como Adán evadió responsabilidades, como Eva evadió responsabilidades, y como muchos otros en la palabra evadieron responsabilidades. Y entonces el evadir responsabilidad por causa de mi pecado no significa que el pecado ya se fue. El no sentirme tan mal porque él también se portó mal y porque se lo merecía, le robé porque él es un ladrón, el no sentirme tan mal, el tratar de justificarme en mi vida o con Dios o delante de la gente, eso no borra pecados. Solamente conozco una cosa, un camino que te ayuda a borrar pecados en tu vida y se llama la sangre de Jesús. Jesús murió en la cruz
para que tú y yo pudiéramos tener perdón de pecados y ser libres de las acechanzas del enemigo y ser libres del imperio del pecado y de la muerte. Y entonces solamente existe ese camino, no hay otro, no hay excusas, no hay nada. Sin embargo, cualquiera de nosotros es susceptible de un error como lo tuvo Coré, como lo tuvo Datán, Abiram y los 250 hombres. Todos nosotros que estamos aquí, yo el primero, somos totalmente susceptibles de cometer un error igual que el de ellos. A lo mejor, bueno, no vamos a llevar al tabernáculo el incensario, pero hay muchísimos ejemplos que podemos hablar acerca de esto. Y lo hemos dicho también anteriormente. El asunto es, somos susceptibles. Ninguno de nosotros estamos blindados en contra del pecado, y ninguno de nosotros vamos a decir, ay, nunca voy a pecar en mi vida. Si cualquiera pudiera decir eso, entonces dice, hacemos a Dios mentiroso. La vida pasa, ¿sí? Los anhelos se cumplen, algunos sueños se alcanzan en la vida del ser humano, buscamos lo que nos interesa, vivimos otros despreocupados, pero al final tenemos que darnos cuenta de que nuestra vida y lo que hemos conseguido y sobreedificado será pasado al final por fuego. Al final nuestra vida, todo lo que hemos edificado será pasado por fuego. Y bueno, ¿qué obtendremos de todo nuestro esfuerzo? Sabes, el ser humano en muchas ocasiones se esfuerza por conseguir anhelos, se esfuerza por conseguir sueños, se esfuerza por conseguir inclusive estatus, se esfuerza por conseguir cosas, por tener renombre, por tener muchas cosas así que el mundo da, ¿no? Y que el mundo ofrece. Y nos esforzamos. Y algunos de esos sueños los hemos llegado a cumplir y otros objetivos los hemos cumplido. Pero al final de cuentas, ¿qué obtendremos de todo ese esfuerzo? Esa es la pregunta. Bueno, te doy el ejemplo de Coré y el ejemplo de estos hombres. Obtuvieron cenizas, obtuvieron vergüenza y obtuvieron pérdida. Ahora, cuando tú y yo nos enfocamos y gastamos el 100% de nuestra vida, esfuerzo y todo en cosas del mundo, entonces en algún momento eso va a pasar por fuego. En algún momento en esta vida o delante del trono, en algún momento vamos a pasar por fuego, y las obras que tú y yo hayamos hecho van a ser probadas por el fuego. Y entonces, ¿qué vas a obtener? Te digo algo, te puedo adelantar el resultado. Si tú has vivido una vida en sueños, anhelos mundanos, en sueños que tú y yo hemos perseguido y que el mundo también persigue, ¿sabes? Vamos a obtener cenizas, vergüenza y pérdida. Porque nos vamos a dar cuenta de que a final de cuentas, después de todo, no valió tanto la pena. No valió tanto la pena tener o luchar por todo lo que yo pensé que era lo más grande en este mundo. No valió la pena. No valió la pena decir, es que invertí bien en el mundo, invertí bien en esto, hice buenos negocios, pero al final de cuentas, delante de Dios, eso no abre las puertas del cielo. Lo que las abre se llama Jesús. Él es el camino y la verdad y la vida. Ahora, ¿qué de rescatable hay en lo que estoy haciendo cada día? Pregúntalo. Pregúntate a ti mismo, ¿no? ¿Qué de rescatable hay en lo que estoy haciendo cada día? Sobre lo que estoy luchando. ¿Qué de rescatable hay? ¿Cuál será el fin de lo que tanto atesoramos en nuestras vidas? De eso que atesoras, de eso que dices, no quiero que nadie me lo toque, no quiero que nadie se meta con esto, lo guardé en un lugar, lo guardé. ¿Qué tanto de lo que atesoras va a tener un buen fin? ¿Qué podremos rescatar de todo aquello que yo considero o el mundo considera en este mundo, en esta vida, como sublime y grandioso? ¿Qué podemos rescatar de todo esto? ¿Qué podemos hacer? Imagínate tú y yo delante de Dios, delante del trono blanco, y todo lo que hayas tenido, y todo lo que haya pasado, y todo, ¿de qué vale? ¿No? Y tal vez Dios en ese momento va a decir, ok, atesoraste, acumulaste, vamos a pasarlo por fuego. Vamos a ver qué es lo que queda después de todo esto. Vamos a ver qué es lo que queda de todos, después de tantos esfuerzos, después de tantas cosas que tú has hecho, después de tantas cosas por las cuales tú has luchado y pensaste que era grandioso y que era sublime y que era bueno allí en la tierra, en tu vida. Vamos a ver. Y entonces viene el fuego.
¿qué resultado tendrás? Piénsalo. Primera de Corintios capítulo 3, ahí atrásito de Gálatas. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10. Primera de Corintios 3, 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual se llama, ¿cómo dice ahí? Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesús. Y si sobre ese fundamento alguien dice, voy a poner otra cosa, ¿no? Jesucristo no es suficiente. Jesucristo no es tan atractivo. Jesucristo no me llama tanto la atención. Jesucristo, y si alguno edificare, aún cuando hemos conocido de Jesús, edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego que dice ahí, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá, ¿qué dice ahí? Pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces cuando tú y yo regresamos al mundo y regresamos a luchar por lo sublime, y nos desgastamos por lo grandioso de este mundo, y nos desgastamos por todo eso que Coré, que Datán y Abiram estaban buscando, a final de cuentas dice que vamos a obtener ¿qué? Sufrir pérdida. Sufriremos pérdida. Segunda de Corintios 5:10. Ahí lo tienes. Unas hojitas para adelante. Segunda de Corintios 5:10. No, es que yo no creo eso. No, es que quizá... Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Segunda de Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que nada más unos cuantos de nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Perdón, me equivoqué. ¿Qué dice? Todos. Que todos. Es necesario que todos comparezcamos. ¿Qué significa la palabra comparecer? Dar la cara. Comparecer significa dar la cara. ¿Has escuchado, por ejemplo, en las noticias cuando dicen, es que fulano y sutano se carearon en ese juicio, ¿no? Es decir, dieron la cara. Dijeron, aquí estoy. Y de repente, ¿sabes? Somos los seres humanos muy, muy dados a escabullirnos, ¿no? Somos muy dados a escondernos. Y de repente llega el abonero ese que con el que sacaste la vaporera para los tamales de diciembre. Y llega el abonero y entonces ya toca. Y dice, ¿está la señora? Y no hay nadie, ¿no? ¿Quién sabe? El estéreo está prendido y la tele está prendida, pero pues no hay nadie. A lo mejor el gato está viendo la tele, yo creo. Y somos bien buenos para eso. ¿Quién de nosotros, yo lo hice, quién de nosotros en algún momento de su vida ha huido de las deudas? No te va a pasar nada. Yo he huido de las deudas, o sea, neta, ya no me siento tan mal. ¿Quién de ustedes ha huido de las deudas, no? Se siente feo. Y bueno, ahorita ya el gobierno estableció una ley de que no te pueden molestar por teléfono a deshoras, es decir, en la noche, en la madrugada, pero en aquel entonces, hace como 10, 15 años, era válido. Y entonces ahí estaban los del banco, estaban los de las tarjetas, y usted no ha pagado, y le vamos a embargar, le vamos a quitar el perro, y le vamos a quitar los pelos de la cabeza, y por esto, y le vamos a embargar aquí, le vamos a embargar allá, y le vamos a meter a la cárcel, y amedrentaban. ¿A alguien le pasó eso? Que lo despertaban en la madrugada, y es que usted no paga, quién sabe qué, que no sé qué, que no sé cuánto, y le vamos a quitar todo, y que no sé qué, y vamos a mandar al ejército, y vamos a mandar a los sicarios para que todos ustedes, para que me paguen, que no sé qué. Y ahí tenías uno ahí sacando y haciendo un hoyo para tapar otro y pidiendo una caja para pagarle a fulano y mucha gente se endeudó, y yo también me endeudé en aquel entonces y huí de ciertas deudas. Pero llegó un momento en que, pues bueno, uno no quiere, ¿verdad? Pero Dios te pone allí, así como que, mijito, pues tú te dices que eres cristiano, hasta cantas, pues órale, echa la cara, pon la cara.
No me gustó, no fue nada agradable, pero tuve que dar la cara. ¿Sabes qué? No tengo. Aquí estoy, haz lo que quieras, no tengo. Y sufrí pérdida. Pero es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, dice aquí, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces somos bien buenos para rehuirnos, ¿no? Somos bien buenos para escondernos, para evadir responsabilidades y decir, no, yo no fui, ¿no? Así ya estaba, ¿no? Pues nomás fue tantito, ¿no? Pues, ¿qué tanto? ¿Para qué? ¿Para qué chillas? Si nomás te dice quién sabe qué, si nomás fue esto, nomás fue una vez, y bla, bla, bla. Segunda de Corintios 4. Una página atrás. Entonces el mundo está buscando siempre, así como lo sublime, lo grandioso, lo afamado, lo padre, lo bonito, lo hermoso del mundo, ¿no? Y buscamos eso, y la gente busca eso. Pero al final de cuentas, regreso al punto, ¿qué fin vamos a obtener? ¿Cuál fue el fin de Coré, de Datán, de Abiram, de todos ellos? Pérdida. Y entonces dice, la obra de cada uno, mire cómo sobreedifica, y la obra de cada uno, dice, será pasada por el fuego. Ahora, cada uno de nosotros, aunque seamos cristianos, podemos pensar que estamos trabajando para algo muy padre, sublime, grandioso. Podemos pensar que todo está chido y que pasa bien y todo, y estamos solamente desgastándonos en el mundo. Piensa en eso en tu vida. ¿Qué tanto te estás desgastando tú en el mundo, por el mundo y todo lo que el mundo busca, no? No necesariamente tiene que ser pecaminoso, escúchalo. Ay, no, es que yo nunca he adulterado. Ay, no, es que yo nunca... No solamente estoy hablando de eso. Estoy hablando de todo lo que el mundo tiene, ¿no? A final de cuentas, los usos y costumbres que el mundo tiene y en el cual tú y yo en algún momento nos hemos revolcado bien y bonito. Ahora, ¿qué vamos a obtener de todo esto? Cuando tú y yo basamos nuestra vida, nuestra mirada, nuestras fuerzas en el mundo, lo único que vamos a obtener va a ser pérdida. De verdad, te lo anticipo. Sufriremos pérdida. Pero dice la palabra, 2 Corintios 4:17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son ¿qué? Eternas. Las cosas que no se ven son eternas. Ahora, ¿qué es lo que no se ve? ¿Cuántas cosas tú conoces que no se vean? Que no tenga que ver con Dios. ¿Cuántas cosas conoces que no se vean, pero allí están, existen? Bueno, pues el aire, ¿no? Lo sientes, el aire cómo te llega. El calor no lo ves, pero allí está. El frío, allí está. Y tantas cosas así, ¿no? Hay muchas cosas que no ves, ¿no? El coronavirus no lo ves, pero ahí está. A final de cuentas, ahí está. Hay muchas cosas que no vemos, sin embargo existen. Ahora, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿De qué habla la Biblia cuando dice las que no se ven? Busca las cosas que no se ven. ¿De qué habla la palabra de Dios? Bueno, de algo más sublime, de algo más eterno, de algo más grandioso. Primera de Pedro, capítulo 1. Búscalo. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 24. Primera de Pedro 1, 24. Primera de Pedro 1, 24. Dice, porque toda carne es como hierba, y la gloria del hombre como flor de la hierba. Y la hierba se seca, y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios permanece para siempre. Eso es lo que necesitamos en nuestras vidas. Eso es por lo que tú y yo podemos luchar sin sufrir pérdida. Eso es por lo que tú y yo tenemos que invertir tiempo, dinero, esfuerzo en nuestra vida, en la palabra de Dios, para no sufrir pérdida. Coré y los rebeldes del desierto buscaban fama,
Ah, pues ya sabemos cantar, ¿no? Vamos a buscar fama. Buscaban reconocimiento, buscaban poder, buscaban estatus, ambición, buscaban control. ¿A poco tú crees que Coré y todos sus rebeldes buscaban así como que, ay, sí, vamos a llegar todos delante de Dios, pueblo de Israel, vengan, vamos, el día que Dios me proclame a mí, Coré, como el líder de toda esta nación, voy a proclamar ayuno de 40 días, todos para pedirle perdón a Dios por lo que hemos hecho? ¿Tú crees que estaba eso en el corazón de Coré? ¿Tú crees, de verdad, neta? O sea, ¿tú crees? Si eso hubiera tenido Coré en su corazón, no se lo hubiera tragado la tierra. Así te lo puedo asegurar. Lo que Coré solamente quería es estar abajo del reflector de esos focos de las carnitas. Así, aquí estoy para que todos me vean. Aquí estoy para que todos digan, ay, mira qué chulo ese pelón Coré. Ay, mira que no sé qué. Coré solamente buscaba reconocimiento, buscaba fama. Coré buscaba poder, control. Era ambicioso este hombre. Su corazón estaba buscando algo que no estaba en Dios. Pero Dios buscaba en Moisés dirección para el pueblo, intercesión para el pueblo, ayuda, enseñanza al pueblo. Buscaba santidad, buscaba una relación con el pueblo a través de Moisés. Moisés, diles que hagan un tabernáculo. Moisés, diles que van a sacrificar. Moisés, diles. Dios buscaba todo esto a través de Moisés. ¿Tú crees que ese corazón lo tenía Coré? De ninguna manera. Y convenció a Datán y a Abiram y se los tragó la tierra. Y eso también, o sea, es como en los partidos políticos. Si tú me apoyas, te voy a dar un hueso, ¿no? Si tú me apoyas, te voy a poner como el jefe de quién sabe qué y de no sé cuánto. Si tú me apoyas con dinero, y entonces ahí está la gente, de verdad, o sea. Pero bueno, y entonces la gente busca, como Coré, estatus, ambición, control. Pero Moisés buscaba dirección de Dios, intercesión. ¿Tú crees que Coré iba a interceder por el pueblo? ¿Tú crees que Coré iba a orar igual que Moisés dijo, Señor, no destruyas al pueblo? Si quieres, toma mi vida, Señor. Yo me pongo en lugar de todo este pueblo, pero perdónalos, Dios. Que yo y mi descendencia desaparezcamos de aquí de la tierra, pero no hagas nada en contra de tu pueblo, Padre Santo. ¿Tú crees que Coré iba a decir eso? ¿Tú crees que Coré iba a decir así como que, Señor, mira, pues es que... Claro que no. Era ambicioso, controlador, buscaba fama, buscaba que todos le aplaudieran, ¿no? Ay, es que mira, Corea, se ve, se siente, Corea y los rebeldes están presentes. Eso buscaba, de verdad. Y por eso se lo tragó la tierra. Pero parece que cada día estas últimas cosas carecen de valor. Es decir, lo que Dios busca en Moisés, dirección de Dios, intercesión, ayuda al pueblo, enseñanza, santidad, relación con Dios. Parece que cada día estas cosas carecen de valor cada día más entre el pueblo y entre la gente. Y a medida que pasa el tiempo, según las modas y el corazón del hombre, es así como el ser humano. En cuanto pasa el tiempo y las modas, lleva sobre sí mismo, sobre su propia frente, una pesada placa de bronce que anuncia el gran peso y vergüenza por causa de su pecado, aunque no lo quiera aceptar. En 2 o 3 ocasiones he platicado con personas que han llegado a pecar de alguna manera en su vida. Y he tenido que buscarles, he tenido que hablar con ellos. Y entonces les he dicho, hola, ¿cómo estás? Vine a verte, Dios te bendiga. ¿Qué hice? Espérate, apenas te estoy saludando. Todavía ni siquiera abro la Biblia. Todavía ni siquiera te digo el versículo que Dios tiene para mí. Y ya estás, ¿qué? ¿No? ¿Por qué? Porque el pecado, una de las cosas que hace en nuestras vidas es que aquí en nuestra frente pone un gran peso de vergüenza. Es como una placa de bronce, así, bien reluciente, que dice, este que está aquí es pecador. O de repente, imagínate, un día le hablo a Chuy, tengo que hablar contigo.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Yo qué hice? Claudia, ¿qué le dijiste? Ha habido ocasiones así, de verdad. He llegado a visitar personas también. Si lo he hecho contigo, si tú has pensado eso, no lo piensas de esa manera. Oye, quiero ir a visitarlos a tu casa. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos? ¿Qué? Nada, nomás quiero pasar tiempo. Y se los digo, nomás quiero pasar tiempo contigo, quiero estar un rato con ustedes, quiero conocernos, que nos conozcamos más. No pasa nada. Pero a veces nosotros somos bien evidentes, ¿no? Y tenemos ahí la placa del pecado en nuestras vidas y como que para todos lados donde voltemos o la gente nos vea, decimos, ay, no me vaya a descubrir, ay, no me vaya a hacer. Es que hay una culpabilidad en nosotros, una culpabilidad que tenemos que despojarnos de ella. Romanos capítulo 2, versículo 1 dice lo siguiente. Romanos 2, versículo 1. Romanos 2, 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, los seres humanos... ¿Ya llegaste, Claudia? ¿Qué hizo él? Dime. Yo me estaba quejando ahorita. Dije, voy a hablar contigo. ¿Qué? Algo me estaba diciendo. Los seres humanos evadimos responsabilidades. Los seres humanos buscamos una salida pronta, rápida, para que no nos vean como culpables. Los seres humanos siempre andamos huyendo de eso. Y es algo que no puedes huir, es algo que no puedes huir a tus propios pies. ¿Crees que lo puedes hacer? No se puede. No puedes huir de tus propios pies. Y entonces el pecado, si no es resuelto, pone en nosotros así una placa bien grande. Y a lo mejor nadie la ve, pero tú sí sabes que la traes allí. Y en la primera cosa, imagínate un Dios hablándote, hijo. Y es como, ¿qué? Y sientes que Dios te va a fulminar con fuego y en azufre, igual que Sodoma y Gomorra, porque aquí estamos cargando la placa de bronce que habla acerca de nuestro pecado y la cual hemos rehusado y le hemos buscado por todas partes y nunca hemos dicho, Señor, yo soy culpable de esto. Sin embargo, hemos tratado de buscar alternativas. Una de ellas es la religión. Y la religión nos hace pensar que no somos tan malos. Y nos hace pensar que no la hemos regado tanto, no más tantito, tanto no. Pero en base a nuestras obras es como yo me llego a sentir mejor. En base a lo que hago yo me llego a sentir mejor. Con una placota allí de bronce en nuestra frente, el pecado no se ha resuelto, pero la religión nos hace pensar que estoy bien, ¿no? Estoy bien, pues mira, si tú traes una placa de bronce allí que dice culpable, tu hermano también la trae. Y a lo mejor es más grande que la tuya. Bueno, ya no me siento tan mal. Él trae una placa más grande que la mía. Él trae una condena más grande que la mía. Mira, no soy tan pecador. Eso es lo que hace la religión. Pero Jesús nos habla acerca de que todos los que estamos aquí tenemos el mismo juicio sobre nosotros. La paga del pecado es muerte. Versículo 36 al 40 de Números. No me voy a quedar allí en lo que les dije, pero quiero que entiendan esto de allá. Números capítulo 36, 16, 36 al 40. Dice,
los incensarios. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios del medio del incendio y derrame más allá del fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Estamos aquí, o tenemos un mueble del cual está hablando y se llama el altar de bronce, ¿ok? Y tenemos también toda esta bola de gente que se quemó, que cayó fuego del cielo y se quemaron, y se quedaron los incensarios por allí. Bueno, ahorita vamos a platicar de eso. Pero antes de platicarte de los incensarios y lo que hizo Eleazar con todos ellos, te quiero platicar un poquito acerca del altar de bronce, ¿ok? Porque es necesario entenderlo. Ya lo vimos en algún momento en Éxodo, cuando predicamos Éxodo, cuando vimos versículo a versículo Éxodo. Pero vamos a recordar, no nos hace daño. Vete por favor a buscar Éxodo capítulo 27, versículo 1. Éxodo 27, 1. Vamos a recordar un poquito acerca del altar de los holocaustos, o el altar de bronce, también conocido. Éxodo 27, 1. Dice: harás también un altar de madera, de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus caldereros para recoger ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios, sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Bueno, el altar de bronce, o también llamado el altar del holocausto. ¿Dónde estaba este mueble? ¿Dónde estaba esto? Estaba en los atrios afuera del tabernáculo, ¿ok? El tabernáculo era como una carpa así como esta, y se dividía en 2 partes. Se dividía la primera parte de allá en el lugar santo y la segunda en el lugar santísimo, una pequeña parte del lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. En el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, y estaba también un altar que era donde ofrecían incienso para presentarse delante de Dios. Era todo lo que había, cubierto, oscuro, por dentro, todo. Y afuera, en la parte de afuera, digamos que todo el estacionamiento son los atrios. Afuera estaba este mueble que se le llama el altar de bronce, o también el altar del holocausto. Y estaba hecho de madera de acacia. La madera de acacia era una madera así como el mezquite. Una madera preciosa, una madera muy dura y una madera muy nudosa. ¿Ok? Era una madera difícil de trabajar. Bueno, era de madera de acacia, muy padre, pero también estaba recubierta de bronce. ¿Ok? Vamos a recordar ese metal porque vamos a verlo en los incensarios. Era de madera de acacia y de bronce, 2,5 metros de ancho por 2,5 metros de largo, o sea, un cuadrado perfecto. Y era un lugar, el altar de los holocaustos o el altar de bronce, era un lugar para quemar a las víctimas inocentes en lugar de los culpables. ¿Ok? ¿Cuáles eran las víctimas inocentes? Los animales, ovejas, becerros, las cabras, las palomas, todos estos, ¿no? Eran las víctimas inocentes. Y ellas las mataban y las ponían en pedacitos, ahorita vamos a ver, las ponían sobre el altar y entonces las empezaban a quemar, ¿ok? Era el lugar donde se hacía la expiación por los pecados. ¿Qué significa la palabra expiación? Significa cubrir. Era el lugar en donde alguien moría para que entonces el sacerdote pudiera entrar hasta la misma presencia de Dios, hasta el lugar santísimo.
Era el lugar en donde alguien moría. La paga del pecado es muerte. Era el lugar donde alguien moría. Entonces iba una persona, iba un pecador, iba un hombre, una mujer, y entonces iban y presentaban una víctima, presentaban un animal y lo presentaban delante de Dios, lo mataban y alguien moría. Su sangre era derramada y era un lugar en donde se ejecutaba el juicio, por así decirlo, de Dios sobre las personas. Pero ese juicio, ese castigo caía sobre alguien más. En este caso, un animal inocente. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1, versículo 4. Dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura, los intestinos, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y entonces ese lugar, ese altar de los holocaustos, ese altar de bronce, la víctima era quemada por completo en lugar de una persona o en lugar del pecador. ¿Ok? Y entonces alguien que no cometió pecado, lo mataban, lo asesinaban y lo ponían allí, lo hacían cachitos y lo quemaban al fuego. Bueno, el sacrificio suponía la identificación del pecador con la víctima. O sea, la persona se identificaba con la víctima. La víctima cargaba con la responsabilidad del pecador. Es decir, lo sustituía. ¿De acuerdo? Alguien tenía que morir. Y no era la persona, era el animal que llevaba para que lo mataran. El altar de bronce era lo primero que el pueblo también veía del tabernáculo. Cuando se asomaba al tabernáculo, la gente, hagas de cuenta que está esa puerta ya, y entonces la gente iba pasando en el tabernáculo, todo estaba por fuera con cortinas blancas como a 2 metros y cachito más arriba, nadie podía ver para adentro, solamente había una sola puerta y era por allá, era... la gente podía, no podía meterse, pero sí podía acercarse y ver, y entonces no podía ver adentro del tabernáculo porque estaba completamente tapado, pero sí veía, la primera cosa que veía era el altar de bronce, el altar de los holocaustos. O sea, atrás estaba el tabernáculo, pero lo primero que tenía enfrente, estaba aquí la puerta, era el altar de bronce. Allí estaba, luego, allí estaba. Y así como el oro es un símbolo de realeza y de deidad dentro del tabernáculo, el bronce, a su vez, es un símbolo de juicio. El bronce era un símbolo de juicio. Busca Juan capítulo 16, versículo 7. Juan 16, 7. Juan 16, 7. Aquí está hablando Jesús y está hablando acerca del Espíritu Santo. Y dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? Se llama el Espíritu Santo, ¿ok? El Espíritu Santo. Y así como el oro es símbolo de realeza y de deidad, el bronce es un símbolo de juicio. La gente se acercaba y veía en el tabernáculo, y entonces se asomaba y veía el altar de los holocaustos. ¿Qué significa bronce? Juicio. Y entonces así también la gente se acercaba. Recuerda eso, lo vamos a citar más adelante. Se acercaba y veía bronce, juicio. Cuando viene el Espíritu Santo, viene a nuestras vidas, lo que hace es convencernos de, ¿qué dice ahí? De pecado, de justicia y de juicio, ¿ok? Y entonces el Espíritu Santo, aunque la gente andemos buscando
excusas, aunque la gente andemos buscando alternativas, aunque la gente andemos buscando por aquí, por allá, y andemos rehuyendo a nuestras responsabilidades por causa de nuestro pecado, el Espíritu Santo, si Él está en tu vida, te va a convencer de pecado y de justicia y de juicio. Te va a convencer y va a decir, eres culpable. No hay de otra, hermano. Eres culpable, tienes que ir a pedir perdón. Eres culpable, tienes que ir delante de Dios. Eres culpable. Y esa es una de las cosas que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y sabes por qué tanta gente en la sociedad y en el mundo dice, no, yo estoy bien, no pasa nada? Porque el Espíritu Santo no ha llegado a ellos y no los ha convencido. Una de las cosas, cuando tú oras por tus familiares, ora a Dios y dile, mándale al Espíritu Santo para que lo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Porque ya lo que yo le dije no lo puedo convencer. Nomás me dice, no, es que allá en tu religión, no, es que allá quién sabe en tu iglesia, no, es que allá quién sabe qué, pero no está convencido, por más de que le leo versículos y versículos. Deja que el Espíritu Santo haga su chamba y deja que el Espíritu Santo te convenza o lo convenza, como a ti te convenció también. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Primera de Timoteo 1, 8. Bueno. Parte de la chamba del Espíritu Santo es convencernos, ¿ok? Primera Timoteo 1:8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas y homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Para quién fue dada la ley? Para los pecadores. En pocas palabras, la ley fue dada para los pecadores. Y la primera cosa que tenemos que entender en nuestra vida y de la cual debemos estar plenamente convencidos al comenzar una relación con Dios a través de Jesús, es que somos pecadores. La primera cosa de la que tenemos que estar convencidos, somos pecadores. Soy pecador. Yo me rebelé en contra de Dios. Yo fui. Nadie más lo hizo en mi nombre. Yo fui el que lo hice. Yo fui por quien murió en la cruz. Yo soy culpable. Porque no podemos rehuir a esa responsabilidad. Porque no podemos irnos a otro lugar y pensar y decir, no, es que no pasó, no, es que lo que pasa es que fue un desliz, me resbalé. No podemos pensar eso. Tenemos que entender y convencernos de que somos pecadores, porque de allí parte todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Bueno, el sacrificio de Jesús, su vida sin pecado, cada detalle de su vida y aún la resurrección de Jesús y su segunda venida no tienen efecto en la vida de las personas si no reconocemos nuestro pecado primero. Es a partir de aquí donde vemos la verdadera obra de Jesús en la vida de una persona. El pueblo de Israel, al asomarse al tabernáculo y saber que era posible llegar al lugar santísimo. Alguien puede llegar al lugar santísimo. El sumo sacerdote ha podido llegar al lugar santísimo. Una vez al año tal vez, pero puede llegar. El pueblo al asomarse y saber que era posible llegar a la misma presencia de Dios, al lugar santísimo, debía de recorrer un camino hecho solamente por Dios. ¿Cuál es el camino hecho por Dios? ¿Cómo se llama? Jesús. Un camino hecho por Dios y no por el hombre. Y lo más importante, entender que hay un juicio. ¿Qué es lo primero que veía cuando la gente se acercaba? ¿El altar de qué? Bronce. ¿Qué significa bronce? Juicio. Y entonces entendía que hay un juicio y que hay un precio que pagar antes de entrar a la presencia de Dios. Y antes de entrar, y el altar de bronce les recordaba ese juicio, les recordaba la muerte. ¿Para qué era el altar de bronce? Para que allí fueran consumidos las víctimas que eran asesinados por causa de mi pecado. Romanos capítulo 3, versículo 10. Búscalo. Romanos 3, 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Muerte. Ok, tenemos que entender eso. Al momento de entenderlo, la obra de Jesús empieza a trabajar y manifestarse en nuestras vidas. Si tú y yo no reconocemos que somos pecadores desde el principio, si tú y yo rehusamos la responsabilidad, entonces no esperes que Dios esté obrando en tu vida. Tenemos que aceptar esa responsabilidad. Tenemos que aceptar que en nuestra frente está una placa de bronce grande que dice culpable. Es algo que no podemos quitarnos por ninguna fuerzas humanas. El juicio, el cual ellos veían, era la muerte y el conocimiento del pecado en las personas. Híjole, yo he pecado y alguien tiene que morir, y murió un animalito que es inocente. Y eso me lleva a ser cautivo de algo o me lleva a ser cautivo de alguien. Te lo explico. ¿Qué es lo que el pecado trae en nuestras vidas? Trae condena, juicio, ira, culpa, vergüenza, desolación, tristeza, quebranto, desesperanza. Eso es lo que trae la muerte y el juicio a mi vida. ¿Sabes qué? Tengo una placa bien grande en mi frente que dice culpable, y eso me pone triste. Y eso me da vergüenza porque no puedo ni siquiera dar la cara a Dios ni a nadie en la iglesia. ¿Por qué es que no he ido a la iglesia? Porque la placa que tengo en mi frente es más grande que lo que yo pienso que Dios es. Y me siento condenado y me siento que todos van a agarrar piedras. Y hay hartas piedras ahí en la iglesia, ¿verdad? Y pienso que todos van a agarrar piedras y me van a matar allí, y eso me pone mal. ¿Sabes qué? Porque no puedo quitármela, porque no puedo hacerlo con mis propias fuerzas. Y aquí tengo un gran estigma arriba de mi cabeza que no me lo puedo quitar. Y me trae desolación, porque entonces yo me puedo callar en mi vida, en mi pecado y en mi casa yo solo, y me puedo hundir en mi propio pecado. Me trae quebranto, y eso no me trae nada de esperanza en mi vida, porque tengo esa placa aquí encima que dice culpable, culpable, y no me la puedo quitar. ¿A qué te aferras? O por otra parte, podemos ser sujetos a la dependencia de Jesús. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. ¿Lo tienes? Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿A qué te aferras? ¿A tu desolación? ¿A tu tristeza? ¿A tu quebranto? ¿O te aferras a que eres dependiente totalmente de Jesús? El camino de la cruz es el único que me lleva a Dios, y en Cristo tengo perdón. Tú y yo tenemos perdón, pero la situación de Coré, fíjate, la situación de Coré y los rebeldes del desierto, el juicio que sufrieron y el pago que se llevaron por su rebeldía, ¿a dónde llevaba al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel vio todo eso, ¿te acuerdas? O sea, ya se abrió la tierra y Coré se fue al Seol, y Datán y Abiram, y cayó fuego y quemó y los hizo chicharrón a los 250 hombres con los incensarios. ¿A dónde llevaba al pueblo de Israel? Ay,
pobrecito de mí, ay, mira que no sé qué, ay, mira que no sé cuánto, no, pues ya para qué seguimos adelante, no, mira, si Dios es así con estos, imagínate cómo será con nosotros. Si no, mira, Coré que era un buenazo, Coré que era un Juan Camaney que andaba por la vida, mira lo que Dios hizo con él, yo que no soy nadie, mira, y ¿a qué se pudieron aferrar el pueblo de Israel? ¿A dónde los llevaba? ¿Qué les habría hecho pensar a ellos eso que pasó? Los incensarios. Les dijo Dios, recógelos. Y cuando los recojas de en medio del incendio, es una forma muy hermosa de decir, quítaselos de las manos achicharradas de todos los que han sido quemados. Imagínate andar por en medio de todos esos cuerpos, quitándole los incensarios de los dedos, todos achicharrados. Imagínate, ¿a qué olería? Puro chicharrón quemado, puras carnitas, man. Era algo muy feo, seguramente. El morir quemado es una de las muertes más feas. Y Eleazar tuvo que ir y sacar los incensarios. Y los incensarios fueron recogidos de entre los escombros. Y los que habían sido quemados solamente, pues no dijeron nada, ¿no? Digo, ¿sí? ¿Qué dijeron? Pues no dijeron nada. Y solamente los recogieron para llevárselos, ser fundidos, dice la palabra batidos, o sea, los fundieron y los hicieron láminas. Cuando dice, y los harás planchas, no son planchas así de planchar ropa, son planchas, son láminas grandes. Dice, los laminaron, los fundieron y fueron puestos sobre el altar de bronce. Recubrieron el altar de bronce, una segunda vez tal vez. Lo recubrieron y lo pusieron allí sobre el altar de bronce. Pero ¿qué buscaba Dios con eso? Bueno, buscaba hacer que el pueblo se diera cuenta del fin del pecado. No el fin de, mira, ya terminó, sino más bien, mira lo que termina. ¿Sí me expliqué? No así de, ya es el fin del pecado, ya no, sino, mira lo que termina el pecado. Termina en muerte. ¿Ya te fijaste el juicio? Bronce, juicio. En eso termina el pecado. ¿Ya te diste cuenta? Ese es el fin. Ahí quieres llegar. Por eso Dios dijo, pongan las planchas encima del altar de bronce, del holocausto. Concientizarlos también de la misericordia de Dios. Sí, hay un juicio, pero también hay una forma de ser perdonados de ese juicio, y es a través de la muerte de una víctima inocente. Concientizarlos de la misericordia de Dios y hacerles ver que el plan de Dios no había terminado aún. Sí, ahí estaba, la gente se asomaba al tabernáculo y veía el altar de bronce, y decía, imagínate, mira el Coré y sus rebeldes, allí están. Coré y sus rebeldes del desierto, allí están. No, ya no voy a ser igual que ellos. No, imagínate, así terminaron. Sí, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo olía? Sí, olía bien feo, manos. El fuego llegó y se los terminó a todos, los hizo chicharrón. Y no, feo, pero feo. No, así no. Yo no quiero terminar así. Y la gente se daba cuenta. Pero Dios no había terminado aún con ellos. Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y entonces la gente allí en el altar de los holocaustos se daba cuenta de que había un juicio sobre el pecado. Se daba cuenta de que no podemos huir del pecado. El pecado te va a alcanzar. Se daba cuenta de que no podemos desafiar a Dios. Se daba cuenta la gente de que, no tengo otro lugar a donde ir. Señor, ayúdame. Se daba cuenta de que esa placa tan grande de culpabilidad allí no se la podían quitar aunque quisieran. Pero ¿sabes algo también? El altar de holocausto, el altar de bronce, simboliza a su vez la cruz de Jesús. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Búscalo. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote, se refiere a Jesús, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El altar de bronce simboliza la cruz. El juicio de Dios cayó sobre Jesús. Y aunque puedo ver el pecado sobre mí, sé que en Jesús tengo perdón. Y tú también lo tienes. Su sacrificio, el sacrificio, me es propicio a mi vida. Y la condena fue clavada en la cruz del Calvario. Alguien inocente murió por causa mía. Colosenses capítulo 2. Versículo 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. ¿Lo tienes? Sí. Colosenses 2:13. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los derechos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y mi placa de condena, de vergüenza, de desolación, de tristeza, cuando yo no me la podía quitar con mis propias fuerzas, y esa placa que me llevaba directamente al infierno, que dice culpable, esa placa infame en mi vida, Jesús la cargó y la puso en la cruz como un acta que clavó allí, que me llevaba directamente a la cárcel del infierno, y la clavó allí. Y tu vida y mi vida fueron libres. Y el pecado fue vencido. Y a Satanás se le arrebató tu vida. Y ahora tú eres miembro de la familia de Dios. Y ahora tú eres parte de la familia y eres hijo de Dios. Y ahora vivimos una vida nueva y tenemos una esperanza que trasciende aún después de la muerte. Tan solo porque Jesús en la cruz llevó el juicio sobre todos nosotros. Igual que en el altar de bronce una víctima moría y era quemada hasta consumirse completamente, Jesús derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos quitarnos esa placa de bronce de la frente y ser libres y poder tener perdón de nuestros pecados. No unos, no poquitos, no muchos, sino todos. Te pregunto, ¿a dónde nos lleva entonces? ¿A depender de mi tristeza, de mi quebranto? ¿O a depender de Jesús? No hay otro lugar. No hay nadie más. A nadie más conozco que pueda hacer eso. No existe. Y a Él sea la gloria. Amén. Cierra tus ojos. Señor, Coré y todos esos hombres, Dios, no pudieron tener la oportunidad de ver lo que nosotros vemos hoy. Aún el pueblo de Israel, Señor, en medio del desierto, no creyó todo lo que tú decías. Aún así los amaste. Y aún así los llevaste, Dios, cumpliste tu promesa.
nosotros no somos diferentes a ellos, Dios. Hemos pecado. Había una gran placa, Señor, de bronce que decía condenado, culpable en nuestra frente. Nos convencimos, Señor, de que no hay ningún otro lugar y que somos responsables, Dios, de nuestra vida. No podemos echarle la culpa a nadie. Y eso, Señor, nos convierte en dependientes de ti, Jesús. No puedo ir a otro lugar. No puedo pensar en nadie más, sino en ti, Cristo. Y es en tu cruz, a través de tu sacrificio y por tu sangre derramada, que hoy, Señor, confío, y que hoy, Señor, mis pecados son lavados, y que hoy, Señor, mi vida es rescatada, Padre Santo, porque tú moriste en la cruz. Y, Señor, hoy rindo mi vida a ti, Dios. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más podemos hacer, Señor? Sino darte gracias y la gloria a Dios por todo lo que hiciste con nosotros. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo. Al fin, por siglos mil, de frente esté ante Dios, yo cantaré por siempre ahí, de tu amor que me salvó. Salvo y libre soy.
Gracias, Dios, por perdonarnos y por llevarte, Señor, ese juicio y condena por haber muerto en la cruz por nosotros. Gracias. Señor, bendice a tu iglesia, y ahora que nos retiramos, Padre, ayúdanos a seguir adelante, Dios, no dependiendo, Señor, ni aferrándonos, Dios, a lo de antes, ni al pecado, Señor, sino buscando, Dios, estar a tus pies, dependiendo de ti, Jesús, a los pies de la cruz, buscando tu rostro, Dios. Te amamos y te adoramos. Cuida, sustenta, bendice a tu iglesia, Padre, aquí en Silao, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Amén. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Un abrazo para todos. Dios es bueno. Amén.